Pienso en ti, contemplo tu hermosura. Cuando sale el sol y se esconde la noche, pienso en ti. Pienso en ti, contemplo tu hermosura. Cuando sale el sol y se esconde la noche, pienso en ti. Jesús, ¿dónde estará mi amor en 1.000.000 de años? Quiero saberlo. Jesús, ¿dónde estará mi amor en 1.000.000 de años? Quiero saberlo. Y por siempre te diré, te amo, y yo siempre estaré enamorado en 1.000.000 de años. Cuando todo pase, siempre te diré, te amo, y yo siempre te diré, te amo, y yo siempre estaré enamorado en 1.000.000 de años. Cuando todo pase, siempre te diré, te amo, y yo siempre te diré, te amo, y yo siempre estaré enamorado en 1.000.000 de años. Cuando todo pase, siempre te diré, te amo. Yo siempre estaré enamorado en 1.000.000 de años. Cuando todo pase, siempre te diré, te amo, te amo, te amo. Yo siempre te diré, te amo, y yo siempre estaré enamorado en 1.000.000 de años.
años, cuando todo pase, siempre te diré, te amo, y yo siempre te diré, te amo, y yo siempre estaré enamorado en 1.000.000 de años, cuando todo pase, siempre te diré, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.
Hola, qué lindo poder nuevamente estar juntos y compartir este domingo, un domingo más, para poder compartir las cosas del Señor y interactuar de alguna manera, ¿no? Porque si bien que esto más bien es de este lado y ustedes nos están viendo del otro, pero nos gustaría que nos pudieran escribir a través del chat y saber que de esta manera están ahí presentes. Así que gracias por permitirnos entrar a cada uno de sus hogares. Qué placer, un domingo más en el que estamos juntos. Y aunque es de esta manera, como decía Jorge recién, pero sabemos que estás del otro lado y como para Dios no hay distancias, estamos unánimes, estamos juntos, estamos en el mismo espíritu. Y si nos mandás el chat, también sabemos que estás ahí y podemos encontrarnos a través de ese medio. Gracias, como siempre te decimos, porque sabemos que esto que es la palabra de Dios impartida de esta manera, es importante saber que estás del otro lado recibiéndola y compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Así que bueno, es un momento lindo, donde nos estamos preparando para ver qué Dios quiere decirte esta mañana. Claro. Y es importante eso, ¿no? Que Dios pueda hablar a tu corazón y, como decíamos el domingo pasado, elegiste qué clase de tierra vas a hacer, ¿no? Para que la semilla que Dios quiera plantar esta mañana en tu corazón pueda prender. Y más allá de que el mundo está convulsionado y se venga abajo, bueno, pero con Dios siempre somos más que vencedores, dice la Biblia. Así que la semillita que hoy plante Dios en tu corazón pueda prender y a lo largo de la semana pueda salir fortalecido, sea cual sea la situación o las circunstancias que tengas que pasar. Dios está con nosotros. Así que, ¿qué les parece si nos preparamos? Preparar tu cafecito, tu mate, lo que sea. Así es. Y vamos a un momento musical, mientras que preparamos todo para poder recibir el mensaje de la palabra del Señor. Y en nuestro corazón venía
reino, oh gran Dios. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Bueno, después de este momento lindo de alabanza que nos guiaron nuestros hermanos, vamos de lleno a la palabra de Dios, lo que Dios tiene hoy en tu vida. Así que ahora, concéntrate. Lo único que te pedimos es que trates de vivir este momento, de comer la palabra que Dios tiene, que no haya interrupciones. Hacé de cuenta que estás en la iglesia, aparta este momento para poder estar escuchando la palabra y que el diablo no te robe las semillas, sino que puedas guardarla en tu corazón, sabiendo que Dios tiene esta palabra para poder alimentar tu vida y poder ser lleno de las cosas de Dios. No hay nada más glorioso que poder escuchar la palabra, poder asimilarla, poder vivirla, saber que la palabra de Dios es vida. Y Dios tiene cosas nuevas esta semana para darte. Dios es un Dios de milagros, es un Dios que desea hacer algo nuevo, pero no permitas que cuando ese hecho o ese momento acontezca en tu vida, pases desapercibido. Así que te invito a que busques en tu Biblia, allí en el libro de Marcos, capítulo 10, y vamos a estar leyendo el verso 46. Es una historia de Jesús, de las tantas que el Señor compartía con la gente. Ustedes saben que mientras que el Señor estuvo sobre la tierra y duró su ministerio de esos 3 años y medio, que Él estuvo predicando el Evangelio y anunciando el reino de los cielos, como Juan el Bautista lo había dicho. Detrás de mí viene uno mayor que yo, que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y estaba hablando justamente a través de Cristo. Y Jesús, a través de esos 3 años y medio, hizo tantas cosas que si estuvieran registradas en la Biblia quizás no alcanzarían los libros para poder narrarlo. Por eso es un extracto de tantos milagros y de tantas obras que Dios a diario hacía en la gente. Toda persona que se acercaba a Jesús, cuando leemos la palabra de Dios, leemos los evangelios, eran impactadas por Él, recibían algo de Dios. Por eso, en este tiempo tan especial que estamos viviendo, es importante que nos podamos acercar al Señor. Si querés que cosas acontezcan en tu vida, es importante que podamos entrar en su presencia a buscar lo nuevo, poder renovar nuestro espíritu, renovar nuestra mente, mantener aquellos valores firmes que la Biblia nos da, nos marca, para no apartarnos ni a un lado ni al otro, sino mantenernos con la mirada fija en nuestro Señor Jesucristo, aquel que un día entró a tu corazón y al mío y cambió la visión de cómo va a ser nuestra vida. Todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, es inevitable que no haya cambios. Y quiero hablarte de esta historia, la historia del ciego Bartimeo, muy conocida por cierto. En 3 de los evangelios narra esta historia. En el libro de Mateo habla de que eran 2 ciegos, en este caso simplemente habla de Bartimeo. Y dice así: después
Llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En la otra versión dice: ten misericordia de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, su capa, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, dijo Jesús. Preguntó el Señor. Mirá, Rabí, mirá, maestro, dijo el hombre ciego. Quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Hay una enseñanza tan importante en la historia del ciego Bartimeo, un hombre que estaba allí entre medio quizá de dos ciudades, y dice que el Señor Jesús, cuando llegó a Jericó, en el otro evangelio dice que saliendo de Jericó, quizás junto al camino, dice la palabra junto al camino, estaba este mendigo ciego. ¿Cuál era su realidad? Las personas en aquella época, como también en la época actual, cuando mendigaban y estaban allí en los lugares estratégicos, y este hombre, imagínense, ciego, así que su realidad era no solamente la mendicidad, sino que también tenía un problema físico que no le permitía poder ver, necesitaba estar alguien que le ayudaba. Y dice la palabra que él estaba junto al camino. Su nombre, Marcos le pone el nombre, su nombre Bartimeo, y dice hijo de Timeo. Aparentemente Marcos lo que está remarcando, esto es una teoría, que aparentemente él le siguió como termina este texto, y Marcos resalta que pone su nombre y aun que era hijo de Timeo su padre. Ahora, vemos ahí la preposición junto al camino. Un hombre mendigo, un hombre carenciado, un hombre con imposibilidades de poder ver, un hombre que estaba marginado socialmente. Y dice la palabra que cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque si él era ciego, ¿cómo pudo darse cuenta que era Jesús? Algo importante que podemos destacar en esta parte de la palabra o de la narración bíblica es que él le llama hijo de David. Él estaba reconociendo en la persona de Jesús al Mesías. Hay que tener en cuenta que es casi el último milagro, por no decir el último milagro que Jesús hizo antes de partir a Jerusalén y antes de terminar su ministerio. Ahora, vemos que él le reconoce, a diferencia de los escribas, de los fariseos, que no le reconocían como el Mesías. A veces estaban junto a él y trataban siempre de prenderle o de ver cómo podían sacarle de alguna manera para ponerlo preso a Jesús. Sin embargo, este hombre, con todas las carencias físicas y también carenciado económicamente, dice que él estaba junto al camino y cuando sintió que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús,
Hijo de David, ten compasión. En la otra versión dice, ten misericordia de mí. Ahora, fíjese cómo la gente que estaba junto a Jesús y que venía junto a Jesús, incluidos los discípulos, escuchando la palabra, era como un culto permanente, porque una manera de enseñar en aquella época era ir detrás del maestro, iba atrás del rabino, aquel que le iba enseñando, y de esa manera ellos iban aprendiendo. Pero aquella gente, lejos de tener misericordia de aquel hombre que estaba necesitado, dice la palabra que le decían cállate, o sea, trataban de acallar la voz de aquella persona que estaba necesitada. Muchos le gritaban, pero él le gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Alguien que estaba en la búsqueda de algo, un hombre que estaba mendigando, que estaba necesitando, quizá en ese camino donde había tanta trayectoria, tanta gente que iba y venía, estaría buscando más de una vez una limosna para poder subsistir. Sin embargo, vemos que el objetivo que Bartimeo tenía, él lo tenía muy bien definido, muy bien claro, y lo vamos a ver ahora en la continuación del relato. Dice que cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Fíjese que el Señor Jesús, en todo momento, cuando aún muchas veces las personas o las situaciones nos alejan de Él, o acallan, o los ruidos de nuestro alrededor nos quieren apartar, el Señor pudo detenerse para poder escuchar una voz distinta. En medio de la multitud, en medio del murmullo, en medio de las palabras de cállate o gritaban, dice, así que como que trataban de acallarlo. Sin embargo, Jesús, con su oído atento, pudo escuchar aquel clamor de aquel ciego Bartimeo que estaba, recalcamos nuevamente, estaba junto al camino. Dice, así que llamaron al ciego. Mire cómo la gente cambia. Aquellos mismos que trataban de acallarlo, aquellos que gritaban para que no lo sintieran, eran los mismos que ahora le decían, anímate. Le dijeron, vamos, Él te llama. Cómo la gente va y viene, cómo la gente cambia su manera a veces de actuar en la vida. Bartimeo, ahí encontramos en el verso 50, dice la palabra, echó a su lado su abrigo. En la otra versión dice, tiró la capa. Tengamos en cuenta que una persona mendiga que estaba junto al camino y que era su lugar, prácticamente para él la capa era lo más importante, porque más de una vez él tendría que dormir a la intemperie y era su capa aquello que lo protegía del sol, de la lluvia, del frío, y dice que lo primero que él se despojó fue de su abrigo, de su capa. Lo segundo, el segundo verbo que encontramos ahí, dice que se levantó de un salto. Y lo tercero, se acercó a Jesús. Así que lo primero, echó su capa. Lo segundo, se levantó de un salto. Y lo tercero, se acercó a Jesús. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, era Jesús. Jesús sabría bien cuál era la problemática de aquel hombre. De hecho, lo tendría delante. Vería que él era un hombre ciego, no se escapaba a esa realidad. Sin embargo, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Mi Señor, mi Rabí, dice esta versión.
dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. En el otro dice, en el camino. Cambia de estar junto al camino a poder estar con Jesús en el camino. Ahora, ¿cuál es la enseñanza práctica de esta historia que nos narra la palabra del Señor? La verdad que hay mucha gente hoy en día que está necesitada, que está carenciada, que está en este estado de mendicidad, no siempre física, no siempre económica, pero así mendicidad espiritual. ¿Cuántas personas están en este tiempo mendigando un poco de amor, un poco de afecto, un poco de cariño, de alguien que le entienda, de alguien que le escuche, de alguien que se pueda acercar para brindarle algo? Y muchas veces quizás los amigos, los familiares, la gente nos aleja de poder escuchar la voz de Jesús. Volvemos a repetir, todo aquel que se encuentra con Jesús, su vida indudablemente va a cambiar, porque Él es el dador de la vida. Él es aquel que murió en la cruz y marcó un hito en la historia de la humanidad. Aquello que marcó un antes y un después. Por eso la historia habla antes y después de Jesucristo. ¡Qué bárbaro! Pensar que hoy quieren acallar el Evangelio. Hoy quieren que en nuestros lugares, en nuestros países, en nuestras naciones, se quite la palabra de Dios, se deje de hablar de Jesucristo. ¿Cuánto necesita el hombre de Jesús? Las personas sin Cristo están vacías. El pecado abunda, y en donde abunda el pecado, abunda la muerte, abunda la parálisis espiritual, abundan los resentimientos, abundan los problemas, abunda. Hoy vemos un mundo, una sociedad vacía, una sociedad encerrada en sus casas, una sociedad llena de temores, una sociedad llena de desesperanza. Pero cuando Cristo llega con el mensaje de Jesús a nuestra vida, hay esperanza. El Evangelio del Señor Jesús trae esperanza al hombre. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que todo aquel que pueda permitir entrarle en su vida, haya un cambio. Cuando Cristo entra en tu corazón, cuando das lugar y cabida en tu hogar, en tu casa, en tu fábrica, en tu negocio, en todo lo que tiene que ver con nosotros, nuestra vida cambia. Por eso es tan importante que abras tu corazón a Jesucristo. Este hombre carenciado por años, ciego, imposibilitado de poder ver, se las arregló para aún gritar mucho más de aquellos que le impedían tener un encuentro con Jesús. Y no tuvo ningún inconveniente, fue un arrojo de fe, porque lo primero que él desechó de sí, en ese arrojo de saber que estaba ante el Mesías, el Hijo de David, Jesucristo, que ahí estaba la solución a su problema. Quitó ese manto de pobreza, ese manto de mendicidad, y dice la palabra que se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Unos versículos antes encontramos la historia de aquel joven rico que se acerca al Señor. Dice que lo tenía todo y quería seguir a Jesús, quería ser discípulo de él. Y el Señor le dice, le dice, muchacho, quiero seguirte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces el Señor le dice, bueno, los mandamientos, ¿sabes? Sí, los he cumplido todo. Y Jesús, conociendo el corazón de aquel joven rico, dice, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme.
Y dice que tristemente aquel muchacho se dio vuelta y se alejó de Jesús. No tuvo el suficiente valor de poder dejar aquello para poder seguir a Jesús. Qué bueno que cuando servimos a Dios tenemos que despojarnos, tenemos que aprender a servirle con todo nuestro corazón. Y este Bartimeo, como aquella mujer viuda que cuando fueron a la alfolía a poner las ofrendas, todos ponían de aquello que les sobraba. Pero dice la palabra que aquella mujer puso esas 2 blancas, 2 monedas. Quizá era insignificante el valor de aquellas 2 monedas, pero para ella era todo lo que tenía. Y dice que Dios miró con buen placer, con buen corazón, la actitud de aquella mujer. Qué bueno es poder poner a Dios en el primer lugar, como nos manda el mandamiento bíblico. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente significa poder ser obedientes al mandato de Jesús, de poder estar dispuestos a soltar un bagaje de cosas que nos ata para poder servir a Dios. Con Cristo estamos completos. Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de cosas nuevas. Dios quiere llegar a tu corazón y a tu vida para poder transformarte. Pero hay algo que tenemos que hacer: despojarnos de aquellas cosas que nos atan al pasado. Quizás sean cosas que nos unen sentimentalmente, emocionalmente, o lo que sea, y dar ese salto de poder acercarnos a Jesús. Otra historia de aquella mujer del flujo de sangre que por años había gastado todo su dinero en médicos, en brujos, en parapsicólogos, en todo lo que existía en aquella época como en la época actual, para buscar una solución a su problema físico de salud. Pero cuando vio de lejos a Jesús, dice la palabra que había una multitud que rodeaba al Señor, pero ella dijo: me abriré paso en medio de la multitud, si tan solo puedo lograr tocar el manto de la vestidura de Cristo, seré sana. Y se abrió paso en medio de la multitud. Era una mujer considerada inmunda socialmente, la habrán criticado, la habrán insultado, pero había algo, había fe. Si tan solo puedo tocar el manto de la vestidura de Cristo, voy a ser sana. Y dice la palabra que el Señor sintió que de él salió virtud, y él dijo: ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo dices quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Jesús le dijo: alguien me tocó, porque de mí salió virtud. Yo me imagino a aquella mujer con mucha humildad y hasta con vergüenza, le dijo: yo, Señor. Y ella había alcanzado el objetivo, ser sana, y ella fue sana. De la misma manera que este hombre, Bartimeo, el ciego, estaba junto al camino, pero en ese arrojo de fe, de creer en aquel Mesías, en aquel Jesús de Nazaret, se despojó de su abrigo, se levantó de un salto, ciego, quizás tambaleando, tratando de escuchar la voz de la multitud para poder dirigirse hacia los pies de Cristo. Y cuando llegó a él, el Señor le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Esta mañana el Señor te está haciendo la misma pregunta. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dice la palabra que aún antes que nosotros le pidamos, Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Él conoce nuestro corazón, Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Pero esta mañana Dios quiere decirte: ¿qué quieres que haga por ti?
aquel ciego Bartimeo le dijo: Señor, quiero ver. Fíjese, él podría haber dicho: Señor, necesito unas monedas para poder comer. Pero vio en la persona de Cristo la solución para su vida. Se despojó de esa cuestión de mendigo. Cuando desde el mismo momento que tiró la capa a un costado y se incorporó, se puso de pie, fue camino a resolver su situación. Quizás te sientas postrado por muchas situaciones. Te han dicho que no podés salir de esa situación económica, que no podés resolver tu problema familiar, que en este tiempo hay cosas que no podés resolver. Pero quiero decirte en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, el mismo Jesús que caminaba allí camino en Jericó, el mismo que tuvo un encuentro con Bartimeo, ese mismo Jesús te está diciendo esta mañana: ¿qué quieres que haga por ti? Dios quiere hacer un milagro. Siento esta mañana que hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer un milagro. Permitile al Espíritu de Dios que Él obre en vos, que Él cambie tu manera de pensar, que puedas tener ese arrojo de fe de tirar tu capa miserable, tu mentalidad de pobre, tu mentalidad de pobreza y de miseria espiritual. Levántate en el nombre de Jesús. Deja de pensar que no puedes. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me da nuevas fuerzas. Dijo: Señor, quiero ver. Su problema era la visión. Él no quería ser más mendigo. Él quería andar por la vida honestamente. En este tiempo donde tanta crisis social y económica se ha generado a nivel mundial, pero mucho más en nuestra nación y en nuestro país, donde ya va a ser más de 4 meses que estamos encerrados en nuestras casas, donde permanentemente estamos escuchando: quédate en casa. Y está bien, tenemos que ser prudentes, es verdad. Hay un virus que no lo vemos, que puede afectarnos en alguna manera. Pero lo cierto es que continuamente nuestra voluntad y la voluntad del ser humano está siendo quebrantada. Tu libertad está siendo quebrantada. Estamos siendo postrados ante esta enfermedad, ante todo este virus. Y aún económicamente vemos cómo la crisis está avanzando en nuestro país. Pero no desesperes, porque sea cual sea lo que estemos pasando, tenemos la fe, la confianza, la seguridad, la esperanza que en Jesús está la solución. Todo aquel que acerca a Cristo va a encontrar una salida a su problema. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe te has sanado. Qué lindo que esta mañana el Señor Jesús, a través de la decisión que has tomado, Él pueda decirte: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y dice la palabra que al instante el hombre pudo ver, y acá dice algo: y siguió a Jesús por el camino. No solamente que él recibió la sanidad, no solamente que él resolvió su problema, dejó de ser mendigo y él ahora seguía a Jesús. Quiero hablarte, aquellos que están escuchando quizá por primera vez el mensaje de Jesús. Quiero hablar a aquellos que en algún momento escucharon del Señor y hoy
se han alejado del camino de Dios y estás como un hijo pródigo, transitando por caminos desolados y solo. Estoy hablándote a vos que sos un hijo de Dios. Ese mismo Jesús que actuó en la vida de Bartimeo, ese mismo Jesús que obró en aquella mujer del flujo de sangre, ese Jesús que hizo bienes, que hizo milagros, que cambió, que transformó la vida de tantas personas, es el mismo Cristo que tiene poder. Su poder no ha cambiado, no ha menguado. No dejes de creer. Todo lo podés en Jesús que te fortalece. Él tiene poder esta mañana para levantarte de tu postración espiritual. No te detengas, levántate, no tengas temor. Cuídate, sí, tenemos que ser preventivos en muchas cosas, tenemos que cuidarnos, pero no te quedes sentado, rodeado de temor, de angustia, de inseguridad. Toma la palabra de Dios. Escuchá la palabra de Dios esta mañana. Dios quiere decirte, levántate, pega un salto del lugar donde está, sal de ese lugar de postración, rompe las ataduras que te atan a la vieja vida, a los viejos pensamientos, que te han robado la fe, que te han robado la esperanza, que el tanto estar mirando los noticieros, las noticias negativas, te han robado la fe. Pero comenzá a tener un tiempo con Dios. Permitirle al Espíritu Santo que Él vuelva a renovar tu esperanza. No estés junto al camino, escuchando la turba, la sociedad que habla, que grita, sino levántate. Jesús está cerca de ti. Él está caminando junto a ti. Está pasando cerca de tu casa. Quizá esta mañana está golpeando la puerta de tu corazón, diciéndote, quiero entrar y hacer morada junto a ti. Esta mañana Dios quiere hacer un milagro. Abrí tu corazón a Jesucristo. Caminá con Él. Permitirle que Dios devuelva el gozo de la salvación que Él un día sembró en tu corazón. Y si por primera vez estás escuchándome, quiero decirte que el mejor momento es cuando puedas tener ese encuentro con Jesús, como aquel muchacho, aquel Bartimeo, ciego, desconocido, pero que luego tuvo un nombre y que su nombre quedó marcado, registrado por Marcos en su evangelio, porque pudo tomar esta decisión. Toma tu decisión por Jesús. No hay nada más glorioso que poder abrazar a Jesucristo, poder caminar con Él, poder aprender de Él, poder tomar sus enseñanzas, sabiendo que con Él todo es posible. Quiero invitarte esta mañana a poder orar juntos. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Quiero orar por vos. Hay un milagro preparado en tu vida. Este hombre, no dice la Biblia, no sabemos su edad, no sabemos cuánto tiempo estuvo junto al camino, pero lo cierto que ese día que Jesús pasó por ahí, Él no dejó pasar la oportunidad. Esta mañana es la oportunidad en tu vida. Sea lo que estés pasando, escucha la voz de Dios. Levántate, aferrate a Él, créele a Él. Dios hará un milagro. ¿Qué te parece? ¿Oramos juntos? Quiero orar por vos. Señor Jesús, esta mañana tu palabra nos desafía a poder dejar aquellas cosas que forman parte del pasado, aquellas cosas
que todavía nos hacen mendigos espirituales, donde continuamente estamos maldiciéndonos a nosotros mismos. Señor, en el nombre de Jesús, este mensaje que está llegando a las casas, a distintas personas en distintos lugares, a distintas ciudades. Señor, personas que están quizás solas y hoy están necesitando de una palabra de esperanza. Pero quiero en el nombre de Jesús rogar a ese mismo Jesús de Nazaret, y en el nombre de Jesús de Nazaret quiero orar para que vos, Señor, estés haciendo ese milagro que esa persona está necesitando esta mañana. Oro, Señor, por la sanidad, oro por liberación, oro, Señor, para que haya un rompimiento en el mundo espiritual, que las cadenas que atan esas vidas, Señor, los velos que están cegando esos ojos para que no te puedan ver, en el nombre de Jesús, Señor, rompo todo velo mágico, todo aquello que ha impedido poder tener un encuentro con Jesús. Señor, acallo esa turba que grita alrededor, que impide que estas personas puedan encontrarse contigo. Señor, yo bendigo a estas personas. Bendigo específicamente a esa persona que está hoy recibiendo este mensaje. Señor, que sé que está recibiendo el milagro de tu parte. La bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, tu santo Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Y si has escuchado el mensaje por primera vez, te invito a que entregues tu vida a Jesús. Acércate al Señor. Simplemente abrir tu corazón y con tus palabras decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname y quiero aceptarte como Señor y Salvador. Entra en mi vida y hazla de nuevo. Señor, cámbiame y permíteme caminar junto a ti. En el nombre de Jesús, te bendigo, en el nombre de Cristo, te bendigo. Que tu vida esta mañana pueda haber sido alcanzada por el mensaje de la palabra y recibas ese milagro que has estado esperando desde hace tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y como siempre como comenzamos esta mañana, queremos que esto sea un diálogo, queremos escuchar tu testimonio, queremos que nos escribas a través de nuestras redes y a través del chat para poder conocerte, para escuchar y saber lo que Dios está haciendo con vos. Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén y amén. Y así, de esta manera diferente, estamos haciendo iglesia. La palabra de Dios siempre es viva, siempre eficaz y siempre es nueva para nosotros. Gracias por haber compartido en el día de hoy. Comunícate con nosotros a través de las redes. Que Dios te bendiga hasta el domingo que viene. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras,
momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús.